al Señor actuar, ¿no? Yo siempre le digo a Free, todo es creación de Dios, todo está muy padre, también un cielo azul, completamente azul. Es bonito, pero cuando ves el mover de las nubes, cuando ves esas nubes cargadas, ves la lluvia, los truenos, ves ahí a Dios moviéndose, ¿no? Entonces es algo que hay que disfrutar. Muy bien. Pues bueno, ya estamos prácticamente a mitad del año, estamos a junio, y la verdad que el tiempo vuela, ¿no? Y no espera. Y decía alguien, la vida es un regalo efímero y el tiempo es su mayor tesoro. La vida se va en un segundo y el tiempo que cada persona tiene es el mayor tesoro. Es algo que no podemos cambiar absolutamente por nada. Y es por eso que la lectura de la palabra y el estudio y las predicaciones, pues bueno, nos ayudan, familia, a seguir buscando al Señor, a seguir buscando esa transformación de nuestra alma. Ese es el llamado, ¿no? Buscarlo, buscar servirle con amor, con intensidad. Y bueno, pues bueno, ya estamos por terminar la semana, estaremos viendo todavía un pasaje más. Y hoy Santiago nos va a hablar de un tema muy importante. Un tema que yo creo que a todos nos sirve y nos va a servir de mucho. Ese tema es la paciencia. La paciencia. ¿Estás anotando? Anota por ahí. Y el título de la predicación es La paciencia, tu mayor tesoro. Te voy a animar a que puedas traer un cuadernito y estar anotando, porque cuando anotamos nos quedamos guardados los conceptos y aprendemos mucho más. Así que para esto vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 12, y nos vamos a poner de pie para poder leer la palabra del Señor como reverencia a Él. Santiago 5, versículo del 7 al 12. Muy bien. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Leamos juntos el 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad ejemplo de aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Leamos el 12. Pero sobre todo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Honramos tu palabra entendiendo que tu palabra es bendita, Señor, glorificada, y la necesitamos, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, tocando esas fibras de nuestra alma, Señor, que seas tú redarguyéndonos de nuestro pecado en toda honestidad, pero también, Señor, que seas tú, Señor, transformando nuestra vida, que sea tu palabra en nosotros, Señor, te lo pedimos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Paciencia. Esta palabra se define generalmente como la capacidad de soportar o tolerar situaciones difíciles, incómodas, desagradables, sin que esto nos afecte emocionalmente. Pero Santiago nos va a dar dos definiciones de esta palabra que nos van a ayudar a entenderla mejor. Santiago va a hacer un llamado a sus lectores, a ti y a mí, acerca de este tema de la paciencia. Mira, en la iglesia del Señor hay dos tipos de personas. Hay personas que tienen, como todos, tenemos defectos de carácter, que hay pecados y que muchas veces en el camino del Señor han dejado de luchar.
se han vencido, han dejado que el pecado gane sobre ellos. Y hay otro tipo de personas que igual están en luchas, que igual hay pecado en ellas, pero que constantemente están buscando la santificación. Y justamente Santiago es lo que nos ha venido hablando aquí en la epístola. Si vamos a ir desde el capítulo 4, vemos cómo es que Santiago se refiere a este grupo. Vemos que va a haber dos grupos de personas. Este primer grupo son aquellas personas que te decía, personas que ya se dejaron dominar por el pecado, personas que ya han dejado de luchar. Y justamente en el capítulo 4, versículo 4, si me sigues ahí con tu vista, Santiago les habló de no hacer amistades con el mundo y les llama almas adúlteras. Almas adúlteras son aquellas personas que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en Cristo. Aquellas personas que son de doble ánimo, ¿no? También Santiago les hablaba a los soberbios en el versículo 6, aquellos que hay soberbia en su corazón, que no aceptan la instrucción, la disciplina. También exhortaba a aquellos de doble ánimo en el versículo 8, aquellos que un día también su fe estaba a tope y al otro día estaban desganados, no tenían fe, no querían hacer nada, ¿no? Después en el versículo 11, Santiago exhortaba a aquellos que murmuraban, aquellos que constantemente estaban chismeando, que hablaban los unos de los otros, y después en el 13 hablaba de aquellos ricos que no consideraban a Dios en sus planes. Es decir, que hacían los planes de su vida, pero jamás se preguntaban si eso le agradaría a Dios, si eso estaba bien, si eso los iba a alejar de la comunión con Dios. No. Y de esos mismos ricos también hablaba la semana pasada, justamente que se enriquecían y que acumulaban riquezas, y que ese cúmulo de riquezas que tenían eran riquezas mal ganadas, porque decíamos que ellos se aprovechaban y abusaban de la gente inocente, de la gente más pobre, y así hacían sus ganancias. Entonces vemos cómo Santiago empieza a exhortar a estos, a quien dirige la carta, pero hoy justamente en el capítulo 5, del 7 al 12, en nuestro pasaje, como que Santiago va a voltear a ver a otro tipo de personas, dentro de estas mismas personas que les mandaba la carta, pero como que cambia de escenario, ¿no? Les va a hablar a aquellas personas que estaban sufriendo por todo lo que acabamos de ver ahorita. Por la murmuración, por el chisme, por aquellos que tienen un pie en el mundo y otro en Cristo, por aquellos que murmuraban, que juzgaban. Entonces Santiago les va a hablar ahora a estos, ¿no? Y ahora sí, ahí en el versículo 7, ya empezando nuestro texto, fíjate, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice, empieza el versículo diciendo por tanto. Cuando dice por tanto, es como que está resumiendo, dice: por todo lo que dije ya, ahora esto. Por eso dice, por tanto, ya conocemos, dice, todo lo que, dice, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, lo que Santiago les dice a este grupo, dice, tened paciencia. Mira, esta palabra, macrotumia, es un verbo imperativo donde Santiago no está sugiriendo algo, sino dice: sed pacientes, porque es un verbo, dice sed pacientes, o sea, es una orden que Santiago, o Dios a través de Santiago nos dice: sed pacientes, tened buen ánimo. Esta palabra también significa tener buen ánimo ante las adversidades, paciencia, pero con un buen ánimo. Y lo que Santiago les está diciendo a estos hombres que estaban sufriendo todo lo que ya hablamos, los insta a ser pacientes. Se los va a decir en este texto porque lo menciona 5 veces: sed pacientes. Solo que la última es otra palabra que es upomone, y aunque significa paciencia, pero tiene otro matiz. La primera quiere decir ser paciente con las personas,
Y en el versículo 11 vamos a ver esta palabra que es upomone en griego, que quiere decir sé paciente con las circunstancias de la vida. Probablemente no hay personas involucradas, pero sino con las circunstancias de la vida. Entonces, Santiago les llama a ellos a ser pacientes por todo lo que habían vivido. Y yo creo que esto también nos llama a ti y a mí, familia, porque ¿quién de aquí no ha vivido situaciones con otras personas? ¿Quién de nosotros no ha vivido situaciones difíciles, complicadas en el matrimonio, tal vez en el noviazgo, tal vez con los papás, con los hijos, con los hermanos, con un jefe de trabajo? ¿Quién de nosotros no ha vivido todo lo que Santiago venía describiendo? Murmuración, chisme, aquellos que se enriquecen, engañando a los que menos tienen. ¿Y cuántas veces nosotros no llega el momento en que decimos, ya estoy cansado? Yo he escuchado a varias personas que han dicho, ¿por qué el Señor ya no viene? O sea, ¿por qué el Señor no viene más bien, no? ¿Por qué el Señor no viene en este momento? Ya. O sea, es tanta la maldad que hay en el mundo que venga el Señor, ¿no? Pero Santiago marca un tiempo, dice, tened paciencia justamente hasta la venida del Señor. Y cuando escuchamos esto, hasta la venida del Señor, podríamos pensar, híjole, pues es que falta mucho tiempo, o sea, ¿tengo que esperar todo ese tiempo? Si desde que yo era chiquito iba a la iglesia me decían que el Señor estaba por venir, o sea, hasta la venida del Señor. Pero ¿qué crees, familia? Les tengo una buena noticia. El Señor ya está por venir. Y se está cumpliendo esto que dice, el Señor está a la puerta. El Señor está por venir. Mira, acompáñame a Mateo 24, 3:13. Si te gusta la escatología, que es la enseñanza de los últimos tiempos, aquí hay mucho por ver. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 13. Lo vamos a ir leyendo 3 al 13. Fíjate, dice, señales antes del fin, así viene en mi Biblia, dice, y estado él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Fíjate, hace un par de semanas, no recuerdo el nombre de este cuate, dio una conferencia. Un hombre de aspecto muy oscuro, que estuvo ahí, se hizo viral, diciendo que él era la reencarnación de Cristo, que él era Abraham, que él era David, que él era... Se empezó a pintar como el Mesías, hace un par de semanas. Y digo, esto no es la primera vez que pasa. Han venido muchos Cristos, muchos que se dicen ser el Mesías. Pero ahorita vamos a ver por qué el Señor ya está por venir. Y sigue diciendo aquí, versículo 6, oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, desde tiempo atrás ha habido guerras y rumores de guerra. Hoy en día hay guerras y tenemos Rusia con Ucrania y la guerra en Medio Oriente, Israel, la Franja de Gaza, los árabes, etc. Y dice, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Familia, ¿esto ya ha pasado? Claro, pero es una realidad. Hoy está siendo cada vez más seguido. Cada vez más seguido los pestes, acabamos de pasar un COVID, las hambres, los terremotos, cada vez es más seguido. Dice versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Les decía hace algunas semanas atrás, en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, un mes más o menos, llevaban 5,000 muertos cristianos por persecución de su fe en Siria. Algunos quemados, algunos degollados. Entonces, todo esto se está cumpliendo, familia. Y dice que será principio de dolores.
Déjame decirte que estamos pasando este tramo de principio de dolores. Los principios de dolores comenzaron hace tiempo atrás. No es que estemos ahorita en principios de dolores o que esté empezando. Empezó desde atrás y seguimos, pero fíjate lo que dice. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros los aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tú sabes que en Europa es el continente donde menos cristianos hay. Y es ahí donde empezó el cristianismo. ¿Por qué? Se han enfriado. En España, en Francia, en muchos lugares, Alemania, lo que antes eran grandes templos, ahora son teatros, discotecas, bares. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Entonces todo se ha ido cumpliendo. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio, escucha esto, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo, según lo que acabamos de leer, cuándo vendrá el fin? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y aquí sí dice, y entonces vendrá el fin. Mira, quiero que me acompañes ahí a Daniel 12:4. Daniel 12:4. Este profeta Daniel, muy conocido, justamente habla de este tiempo del fin. Te voy a leer desde el 1, dice Daniel capítulo 12, del 1 al 4, dice, fíjate, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Pero fíjate lo que dice aquí el 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Fíjate cómo define el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Este pasaje profético sugiere que en los últimos tiempos habrá un crecimiento en cuestión de la ciencia y el avance de la tecnología. Dime qué tiempo estamos viviendo hoy, donde cosas increíbles estamos viendo. Hoy tú puedes ver un video de un huracán y es inteligencia artificial. Tú puedes estar bien y se ve tan real. Tú puedes ver el video de un tsunami que está llegando y es una noticia fake. Y al final, pero lo ves tan real. Es más, puedes ver a una persona hablando y no es la persona. Es hecho por inteligencia artificial. O sea, es increíble lo que hoy estamos viviendo. Pero Daniel habló de este tiempo y dice que llegará ese avance de la tecnología. Mira, hay un estudio realizado del impacto de las redes sociales en el mundo. Hoy, a través de las redes sociales, tú puedes llegar a cualquier parte del mundo. Hay algunos videos donde, por ejemplo, en el África, donde hay unos negritos subiendo sus videos en partes remotas. Y sabes, Dios utiliza todo esto. El diablo también, pero nadie puede pasar por encima de Dios y Dios lo utiliza para el bien. Y fíjate lo que ha pasado. Se dice, hay un informe de una empresa de estadísticas que en algunos países el 63% de las conversaciones en redes sociales incluyen temas religiosos donde hablan de Dios. El 63% es un número muy alto. Y dice, y en Estados Unidos se reveló que el 71% de las menciones sobre temas éticos religiosos provienen de Estados Unidos. El lugar donde más cristianos hay es en Estados Unidos. Y dice, y México
seguido solamente con un 14%, tristemente. Pero a lo que voy con esto es que estos datos reflejan cómo hoy se ha facilitado la expansión del evangelio. Si tú tienes TikTok, digo, no sé para qué lo uses, ¿verdad? Pero yo uso el TikTok y de verdad continuamente me está llegando todo el tiempo personas compartiendo de Cristo en todas partes del mundo, mandando videos, mujeres leyendo la Biblia, dándose estudios bíblicos. Y por un lado a mí me avergüenza porque yo digo, híjole, yo lo quiero hacer, no me da la vida, no me da el tiempo. Pero mucha gente lo está haciendo, es decir, estos tiempos que decía el Señor en Mateo, donde todo el mundo escuchará del Evangelio, y dice, y entonces vendrá el fin, ya está ocurriendo por las redes sociales. Entonces, familia, ¿a qué voy con esto? El Señor está por venir. La pregunta para nosotros es, ¿cómo te va a agarrar el Señor? ¿Qué te va a agarrar haciendo? ¿Cómo va a estar espiritualmente delante de Él? ¿Qué es lo que haces con TikTok? ¿Solamente estarnos llenando de basura o utilizar las redes para compartir el evangelio a los demás? Desde simplemente compartir un versículo y decir lo que Dios te habló, eso es de bendición. Entonces, bueno, finalmente regresando a nuestro pasaje, Santiago 5, lo que Santiago les está diciendo a estas personas, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces, Santiago nos anima a ser como este labrador que espera los frutos de la tierra, que espera con paciencia las lluvias. Y yo sé que ustedes, muchos de ustedes son muy cercanos a este contexto. A veces cuando platico con las personas de aquí, le digo, oiga, ¿sí sembró? Me dice, sí, hoy sembré antes para esperar las lluvias tempranas. Pero muchas veces en una ocasión que un hombre me dijo, sembré 4 hectáreas, 4 hectáreas, eso es muchísimo. Y me dice, y se me echó a perder todo. No llegó la lluvia. ¿Qué es lo que hay en esos hombres? Paciencia, de esperar procesos. Ellos están esperando procesos. Y mira, muchas veces nosotros nos desesperamos y vemos que el mundo cada vez está peor. Vemos que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestra hermana, nuestros papás o los mismos hermanos de la iglesia, y decimos, es que cómo no entiende el evangelio, cómo es que sigue pecando, cómo es que no entiende que lo que está haciendo lo está separando de Dios. Y más cuando llevamos predicando a la persona por mucho tiempo. Pero aquí Santiago nos llama a tener paciencia como el labrador. Porque el labrador echa la semilla y se olvida. Bueno, claro, preparó la tierra, echa la semilla y solamente está esperando la lluvia. El crecimiento, ¿quién lo hace? ¿El labrador? El labrador está, ándale plantita, sal, ándale crece o le empieza a estirar. No, el crecimiento lo da Dios, el agua, y entonces la plantita empieza. Para eso hay que tener paciencia y fe. Entonces es a lo que nos llama Santiago, ¿no? Versículo 8, vamos ahí. Dice, también vosotros, tened paciencia vosotros y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dicen por ahí que un día más en la tierra es un día menos para que el Señor venga, ¿no? Y yo sé, familia, que como te decía, ¿no? Hay veces que como seres humanos, como personas, nuestra paciencia se acaba. Pero ¿sabes por qué tenemos que ser pacientes? Una, porque tenemos que entender que así como la semilla tiene un proceso para dar el fruto, nosotros también tenemos un proceso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Porque muchas veces nos agarramos de ahí, ¿no? Y decimos, ay, es que estamos en un proceso, sí. Pero ¿qué pasa? Tú ves que sale la plantita y no ves que se detiene. No sé, siembran en marzo, abril, ¿no? Mayo, no sé.
Y entonces están esperando la lluvia, ¿no? ¿No ves que llueve en mayo? Y entonces crece la plantita y ahí se quedó. Y entonces te esperas hasta el otro año, 2 años, 3 años. Es que está en su proceso. No, ya se quedó estancada la plantita, ya se murió. Ya no creció. El proceso justamente habla de ¿qué? Crecer, 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 crecer. Y da fruto. Si no, crecemos, crecemos, crecemos y nos quedamos ya estancados ahí. Dicen por ahí que, ¿cómo dicen? El detenerte no es dejar de crecer, sino más bien es irte para atrás, es retroceder. Entonces Santiago les hace justamente este llamado a ellos, que tengan esa paciencia. ¿Y sabes por qué nos llama a ser pacientes? Por una razón increíble. Porque el Señor es paciente para con nosotros. Él fue paciente para con nosotros. ¿Cuántas veces nos hablaron el Evangelio y nos dijeron, entiende esto? Y nosotros fuimos necios. Y sí, y tal vez sí nos estancamos también, claro. Pero a lo mejor ya después retomamos, ¿no? Y retomamos y retomamos. Y luego otra vez a lo mejor nos estancamos. Y otra vez retomamos y retomamos. Pero el punto es que siempre sea para arriba, ¿no? Y fíjate, acompáñame, 2 de Pedro 3:9. Es donde vemos la paciencia del Señor y su amor. 2 de Pedro, capítulo 3:9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué dice? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, cuando el apóstol Pedro escribió esto en su segunda carta, les escribía a aquellos creyentes. Fíjate, la primera carta de Pedro va dirigida a esos creyentes que estaban pasando una persecución, no como cristianos, no por su religión, sino por esa persecución ideológica. Porque vivían en el mundo, obviamente, y veían tantas cosas que hacían las personas que los empezaban a señalar. Ay, sí, estos cristianitos, ay, sí, mira, se sienten muy santos, pero mira esto, mira el otro, ¿no? Entonces, y en la segunda carta, lo mismo, les escribe a estos, y estos estaban pasando una persecución por vivir en un mundo lleno de idolatría y un mundo pagano, pero en esta segunda carta les escribe porque habían entrado falsos maestros a la iglesia, aquellos que empezaban a enseñar doctrinas de maldad, doctrinas de demonios, y entonces ellos llegaban a preguntar: ¿hasta cuándo, Señor? Ya se tardó. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos preguntado esto? Ya, Señor, ya ven, ya estuvo. O sea, ya no aguanto. Y fíjate, en una ocasión un hombre se acercó a la iglesia, allá en Querétaro. Al final era un invitado, era su segunda vez que iba, y nos había platicado un poquito porque él tenía problemas con sus hijos, un señor ya grande. Y se acerca conmigo y me dice: oye, Luis, ¿de verdad Dios existe? Y dije: sí. Es que si existe, ¿por qué no viene ya y se lleva, pero así enojado, a toda esta bola de gente pecadora? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se los lleva? Y me empieza a platicar un poco de su vida que ya sabía. O sea, fíjate, yo tengo a mi hijo que no me habla. Me hizo esto, me hizo el otro. Tengo a mi hija que me hizo esto y el otro. O sea, ¿cómo es posible? Si existiera, ya se hubiera llevado toda esta bola de gente. Y yo me quedé así, la verdad no supe qué contestarle. Pero afortunadamente se acercó un hermano y pobrecito, le dio con todo. Le dice: mire, señor, ¿sabe por qué el Señor aún todavía no viene? Porque Él está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ningún pecador como usted se pierda. Es por amor a usted, por eso no viene, porque todos somos pecadores. Dice: y usted también lo es, por eso aún no viene. El Señor se agachó y dijo: hasta luego, buenas tardes. No, pero se fue el Señor, ¿no? Pero es una realidad. El Señor es paciente porque está trabajando en cada uno de nosotros, nos está perfeccionando, pero sobre todo es paciente por aquellos que no le conocen, por amor a ellos. Y sabes,
Imagínate que hubiera llegado, yo recibí al Señor, y pon tu fecha en que conociste al Señor. Yo conocí al Señor en el 2009. Que hubiera llegado en el 2005, no, pues chao Luis, ¿no? Se perdió. Pero gracias a su paciencia pude llegar. Y así allá fuera tu familiar. Si no soportas a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu sobrino, a tu cuñado, a tu suegra, a tu esposo, a tu esposa, que no es creyente, Dios está siendo paciente para con ellos, por amor a ellos. Entonces, es esto que le está diciendo Santiago a estos hombres, a este otro grupo que les está hablando. Y le dice, tened también vosotros paciencia por todo esto que el otro grupo me dicen que les hacen murmuraciones, chismes, que se enriquecen, que acumulan riquezas. Dice, ustedes tener paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Cómo el cristiano afirma su corazón? A través de la palabra. El cristiano arroja un ancla, como un barco, al mar, y esa ancla tiene que atorarse en roca firme. No en la arena, en la arenilla del fondo del mar. Se tiene que afianzar y afirmar en una roca firme. Esa roca es Cristo, familia. Tu ancla debe estar en Cristo. No las mentiras que te dice el mundo, no las mentiras que te dicen los falsos predicadores y engañadores, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero obviamente una palabra bien escudriñada, una palabra que se referencie en la misma palabra, no en inventos de hombres, porque déjame decirte que hay enseñadores y predicadores que se avientan unos cuentos de hadas de la Biblia que dices, oye, pero esto de verdad, falsos maestros. Entonces nosotros tenemos que reafirmarnos en nuestra roca que es Cristo. Así es como vamos a tener paciencia. Mira, también Santiago les anima a que por la desesperación no se empiecen a quejar unos con otros. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Esto de no quejarse y para no ser condenados, y dice, y aquí el juez está delante de la puerta, muchas veces nos confundimos con el no juzgar, y decimos, es que no juzgues, la palabra de Dios dice que no juzgues, ¿sabes? Esa es una falsa enseñanza, sacada fuera de contexto. Porque el Señor nos manda a juzgar, pero no para condenar, que esa es una gran diferencia. Fíjate, vamos a Mateo 7, versículo 3-5, y justamente este versículo lo toman para eso, para no juzgar al hermano. Mateo 7, 3-5, un versículo muy conocido. Dice, y el mismo Señor en el Sermón del Monte dice, pero ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto no quiere decir, hermanos, y aquí abro este paréntesis, no quiere decir que no podemos animar y exhortar a nuestro prójimo por los pecados y sus acciones que cometen. Hay que animarlos, hay que exhortarlos. Obviamente cuando tú animas a alguien por algo que está haciendo, previamente tú ya hiciste un juicio, ¿no? Es lógico. No sé si alguien aquí en algún momento está siendo imprudente o cualquier cosa que veas en un hermano, cuando tú ves esa acción y la comparas con la palabra de Dios, dices, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Es más, cuando tú a tu hijo le marcas algo, tú ya estás emitiendo un juicio. Y está bien, y somos llamados a hacer un juicio. El problema es cómo lo haces. Esa es la gran diferencia. El problema de juzgar a alguien no está en marcar un error, un pecado, porque la Biblia nos lo manda. El problema es cómo lo hacen. Mira, vamos a Efesios 5:11. Fíjate, ahí Pablo le dice a esta iglesia que juzgue, y utiliza una palabra que es reprender. Dice Efesios capítulo 5, versículo 11.
Dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Es lógico, si vemos nosotros a un hermano, y fíjate, y aunque no sea hermano, porque también hemos llamado a ser luz, ¿no? Si tú ves algo que no está bien, tú lo tienes que marcar, pero en amor. Y justamente ahí aplica lo que leíamos ahorita. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo del hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque si tú vas a juzgar a alguien, obviamente, ¿tú eres perfecto? No. Es más, si tú juzgas a alguien que no viene a la iglesia, que no es creyente, y está cometiendo errores, pero tú también estás cometiendo el mismo error, nosotros somos peores. Porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y él no. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que, dice aquí Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sí tienes que marcar esos errores, cuanto más a tus hermanos en la iglesia, pero también a los que están allá afuera. Pero a los dos es en amor. Hay un proceso para marcarlo afuera y hay un proceso para marcarlo adentro, porque cuando adentro es una continuidad y no, ese hermano, esa hermana no entiende, entonces el juicio es mucho más duro. ¿Por qué? Porque nosotros sí conocemos de la palabra de Dios, pero aún así a nosotros nos lo manda a hacer en amor. Fíjate, 1 Corintios 6:3. Fíjate cómo Pablo le dice a la iglesia de Corintio, 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Fíjate, esto está increíble. No sé si lo habías escuchado o lo habías leído. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, Pablo le está diciendo a estos hermanos, ¿no sabes que ustedes van a juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida. Es decir, si vamos a juzgar a los ángeles cuando estemos arriba en el Señor, cuando seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, dice, si nosotros juzgamos a los ángeles, ¿cuánto no más asuntos de esta vida? Entonces, Pablo enfatiza que los creyentes tienen la responsabilidad de juzgar, pero con sabiduría y amor. Ahora, algo que yo también les digo, por ejemplo, tú ves que tu hermano en la fe, o incluso allá afuera, ¿no? Alguien que no es creyente, está cometiendo un pecado. Pero ¿qué pasa? Tú también lo estás cometiendo o lo has cometido. ¿Se lo podrías decir o no? Porque leímos en Mateo que dice, ¿por qué miras la paja de tu hermano si tú tienes una bigota adentro, no? ¿Tú se lo podrías marcar? Sí, sí puedes. Pero no juzgarlo para condenación. ¿Qué es juzgar para condenación? Decir, te vas a ir al infierno porque mira lo que estás haciendo. Ay, eres esto, eres el otro. Eso es juzgar para condenación. Eso está prohibido. Pero juzgar, animar o exhortar diciendo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que te he observado últimamente y estás siendo medio chismosito o chismosita, ¿no? O estás murmurando. ¿Y sabes qué crees? Híjole, me da pena decírtelo, pero yo también lo he hecho. ¿Pero qué crees? No me fue bien. La verdad que he cometido errores y la última vez se enteraron y no, ¿qué crees? Que la vecina o el vecino ya no me habla. Entonces ya no lo hagas. ¿Te das cuenta qué diferente? No lo estás juzgando para condenar, sino para ayudarlo. Si tú cometiste el mismo error, estás abriendo tu corazón. ¿Qué crees? Yo también lo hice. ¿Te entiendo? Entonces es muy diferente. ¿La otra persona va a aceptar tu juicio en ese sentido? Claro. Pero si tú lo juzgas para condenar, no, es un tachezote, ¿no? Entonces, ahí cierro el paréntesis, ¿no? El problema está en la forma y no en el hecho. El problema no es el hecho de juzgar, sino el problema está en cómo lo haces. Y que no te mires antes a ti mismo, ¿no? Porque imagínense, hermanos, si estamos aquí, cada quien hace lo que quiere y nadie dice nada, porque así es en muchas iglesias, ¿eh? No, es que no juzgues, no andes juzgando. No, pues entonces imagínate, aquí sería la fiesta, ¿no? Cada quien hace lo que quiere porque pues no nos podemos juzgar. Y obviamente el juicio debe ser a través de la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, tú no juzgues
Dice el versículo 9, vamos ahí. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta, delante de la puerta. Entonces, dice, no juzgues para que no seas condenado. Es decir, no dictes sentencia a tu hermano, porque tú no eres nadie para dictar una sentencia, te vas a ir al infierno. No, porque tú no conoces su corazón, no conoces su proceso, no sabes si es salvo o no es salvo. No lo sabemos. Entonces, más bien, hay que marcar las cosas en amor, en ánimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis visto el Si lo has leído, ellos sí que sufrieron por su fe y por declarar la verdad. Mira, por ponerte un ejemplo, Isaías, que era un profeta del Señor, Isaías, según la tradición judía, dicen que fue aserrado por la mitad, por proclamar la verdad y la palabra de Dios, metido en un tronco y aserrado por la mitad, vivo. Tenemos otros casos. Esteban fue apedreado hasta matarlo. Juan el Bautista degollado. Juan fue echado a una olla de aceite hirviendo. O sea, qué increíble. Dime si nosotros hemos vivido esto. Pero a veces es necesario, porque a veces estamos muy cómodos en la iglesia. Y ¿sabes qué pasa? A veces no queremos decirle al amigo, al hermano, las cosas porque, ay no. O muchas veces por miedo a que nos juzguen o nos dejen de hablar las personas. Pero lo tenemos que decir en amor. Entonces, Santiago les dice, hermanos míos, tomar como ejemplo la paciencia de los profetas que hablaron al Señor. Y luego el 11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, híjole, este cuate sufre por el Señor, bienaventurado sea, ¿no? Doblemente dichoso. ¿Y por qué nos dice que doblemente dichosos? Pues está como medio loco, ¿no? O sea, porque sufre y está pasando situaciones, ¿es dichoso? Claro, porque estás poniendo en alto el nombre de tu Señor y Salvador, si es que realmente lo amas y si es que realmente quieres poner en alto su nombre. Entonces, cuando Santiago menciona a Job, que perdió su familia, sus siervos, sus ganados, sus tierras, sus posesiones, pero él fue paciente. Justamente aquí es cuando se usa esta segunda palabra, upomone, que es paciencia. Pero esta palabra habla de una paciencia de sufrimiento, no por el daño que te hacen las personas, porque a él no le hizo daño una persona en específico, a Job, sino fueron las circunstancias que Dios propuso. Entonces, nosotros tenemos que ser pacientes de dos formas o en dos vías. Por lo que nos hacen aquellos, que sean creyentes o no sean creyentes, o por las circunstancias que nos pasan en la vida. Él nos llama a ser pacientes. Job fue paciente con las circunstancias que estaba viviendo y fue fiel al Señor. Fue fiel, nunca jamás maldijo al Señor. Por lo contrario, su esposa sí, ¿te acuerdas? Que le dice, ¿por qué no maldices a tu Señor y te mueres? Le dijo la esposa, haciendo por todo lo que estaba pasando. Ella no tenía ni un grado de paciencia. Y maldijo a su esposo y le dijo que se muriera. Pero Job, a pesar de todo, después de que le dio lepra, le dio una enfermedad, él nunca maldijo a su Señor, fue paciente. Entonces Santiago les llama a ser pacientes. Dice, ¿y habéis visto el fin del Señor que hizo con Job? Dice que el Señor fue misericordioso y compasivo. Al final a Job le dio hijos nuevamente, le dio riquezas, recuperó todo, absolutamente todo. Lo último que sí no le dio otra mujer, porque la que tenía, híjole, ¿no? Esa sí se la dejó, era su aguijón, ¿no? No dice la palabra si al final se convirtió la señora, ¿verdad? Pero pues para tener una esposa así. Entonces mira, versículo 12.
Y termina Santiago, ya estamos acabando, introduciendo este versículo. Versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No caigáis en condenación. Mira, pareciera que este último versículo no tiene nada que ver con lo que hemos venido hablando, pero justamente esta expresión que dice, pero sobre todo, eso es lo que engancha este versículo. O sea, sobre todo lo que ya te hablé, no sea no. Pero ¿cuál es la relación? Mira, algunos comentaristas dicen que en medio de la opresión y el sufrimiento que ya estaban cansados estos creyentes, estos judíos cristianos, de decir es que, oye, ¿qué onda con estos cuates? Son cristianos y ve, se acumulan riquezas, oprimen al más pobre, no le pagan, andan murmurando. Son estas personas que son almas adúlteras, que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. ¿Qué onda con estos cuates? Entonces, a veces era tanto su desesperación que dicen que estos llegaban de alguna manera a hacer juramentos apresurados o compromisos de vender sus cosas, de hacer tratos donde juraban por Dios para poderlos cumplir por la situación financiera que estaban viviendo y que no los cumplían. Entonces, por eso Santiago les dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Y mira, yo sé que como sociedad, ¿cuántas veces nosotros no hemos utilizado? Te lo juro. No, de verdad te lo juro que sí. Te lo juro que ahora sí lo voy a hacer, ¿no? O los niños, ¿no? Cuando mamá les va a pegar, no, mamá, te lo juro, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? El Señor nos llama a no jurar. Porque cuando tú juras, ocupas el nombre de Dios en vano. Entonces no jures, simplemente cumple lo que dices, que tú sí sea sí, tú no sea no. Entonces les llama y los exhorta también a estos, ¿no? Entonces, familia, como conclusión, Santiago nos deja 3 enseñanzas. La primera, si estás anotando, paciencia ante las adversidades y sufrimientos de la vida. Y ahí lo vimos en Santiago 5:7, nos exhorta a ser pacientes como el labrador que espera la cosecha, que tiene fe, que echa el fruto, la semilla y espera que venga el fruto. ¿Y sabes por qué tenemos que ser pacientes con él? Porque el labrador, el agricultor, sabe que no tiene control de la naturaleza. Sabe que él no puede hacer que llueva, sabe que él no puede hacer que llueva en cierta fecha o incluso que llueva de más. Porque cuántas veces llueve de más y también se echa a perder el cultivo. Entonces el labrador entiende que no tiene control de las cosas. Pero algo importante, familia, sí hace lo que le corresponde. Sí va y prepara la tierra, sí va y pone la semilla. Y entonces de ahí todo se lo deja a Dios. Es lo que Santiago les dice. Tú haz lo que tienes que hacer en tu vida y deja de ver al otro hermano. Tú haz lo que tienes que hacer contigo. Recuerda, esto no quiere decir que no tengas que marcar cosas, situaciones. Y más si estás en un discipulado. Tienes que hablar con la verdad, tienes que marcar el pecado. Pero tú haz lo tuyo y lo demás déjaselo a Dios. No te pelees con el hermano, Ya, Dios tiene sus procesos. Entonces nos llama a ser pacientes. A ser pacientes, porque dice que la paciencia, ahí en Santiago 1, ¿no? La paciencia tiene en nosotros su obra completa. La paciencia nos va perfeccionando. El punto, la segunda enseñanza, firmeza en medio del sufrimiento. Firmeza en medio del sufrimiento. Dice el versículo 8. Nos llama a firmar nuestros corazones, a no dejarnos mover como las olas del mar que llevan la embarcación de un lado a otro. Nosotros ya lo vimos, tenemos un ancla que hay que aventar en la roca sobre Cristo, sobre su palabra, para que no nos movamos como esas olas. Y es que, ¿sabes qué? Ya no creo. No, pues es que vi a un hermano que hizo esto, hizo el otro, y entonces no, yo ya no creo, yo ya no voy a la iglesia. No, es que la otra vez vi que esto, y es que me vio feo, y entonces somos como la ola del mar que mueve así las embarcaciones. Tu fe no se tiene que mover por circunstancias externas. Es lo que les dice a ellos, a este grupo de personas, Santiago.
Sé paciente y afírmate. Que no se mueva tu fe por lo que otros hacen. Tú tienes un proceso para ti, un camino. Afírmate sobre la roca inamovible que es Cristo. Afirmemos nuestro corazón. Y mira, por eso Hebreos 11:1, ¿no? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La paciencia está basada en tu fe. Aunque tú veas tus circunstancias y digas, es que yo no veo cómo le voy a hacer. Es que incluso tengo una deuda que no sé cómo la voy a pagar porque yo hago cálculos, cuentas y de verdad no veo cómo lo voy a hacer. Pero cuando tienes fe, tienes la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces eres paciente porque dices, el Señor algo va a hacer. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Híjole, es que tengo problemas, cometí errores, ¿cómo voy a hacer para arreglarlo? Tú haz lo que tienes que hacer, confía en Dios, tómate de su palabra, tira tu ancla y espera en el Señor. Él lo va a hacer. ¿Estás batallando con alguna enfermedad tuya, con alguna enfermedad de algún familiar? Pon tu semilla de fe, siémbrala, riégala, espera la lluvia del Señor también y el Señor hará. Entonces, la firmeza viene de tener fe. Y la tercera enseñanza, la cordura en nuestra relación con el prójimo. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, o sea, de él mismo, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente que me gustó. Dice Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Hagan según la medida de fe que Dios les ha dado. Cuando tú tienes un concepto claro de ti, vas a tener paciencia con los demás. Porque ¿sabes de qué surge la impaciencia muchas veces? Una, porque tú crees que eres mejor que los demás. Y como crees que eres mejor, por eso juzgas al otro. Pues ¿cómo es posible? ¿Me explico? Cuando tienes un concepto más alto de ti mismo, entonces eres impaciente. Mamás, ¿cuántas veces con los niños? Es que ¿cómo es posible que no sepas? Eres un tonto, eres esto, eres el otro, mira, bla, bla. ¿No te acuerdas cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeña? ¿Cómo batallaba tu papá, tu mamá o en la escuela? Pero se nos olvida. Entonces, como tenemos un concepto más alto de nosotros mismos, somos impacientes. Y eso también pasa mucho en la iglesia con los nuevos hermanos. Es que cómo es posible, es que mira, es que cómo actúas y ya le prediqué 2, 3, 4 veces y no he entendido el evangelio. No tengas más alto concepto de ti. Recuerda cómo fuiste tú en el pasado. Y entonces, ¿qué crees? Por ende, vas a tener paciencia. Porque tienes un concepto correcto de ti. Mis hermanos, la paciencia aumenta y crece cuando nosotros con una mirada honesta nos vemos a nosotros mismos. Recordamos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató, cómo éramos antes de conocerlo. Y cuando honestamente e íntegramente vemos nuestro rostro en un espejo y vemos nuestras fallas, vemos lo que aún nos falta por crecer, y vemos nuestros errores, entonces la paciencia tiene que llegar. Porque dices, híjole, no es posible que tenga tantos años de ir a la iglesia, no es posible que incluso haya estado sirviendo, que haya estado aquí y allá, y que todavía tengo esos errores y esas fallas como aquel que va empezando. Cuando entiendes esto, entonces, wow, la paciencia brota. Tengo que ser paciente con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Este tercer punto es la cordura en nuestra relación con el prójimo. Entonces, familia, mis hermanos, lo que nos toca hacer es ser paciente con los otros.
Orar por aquel que no ha entendido. Orar por aquel que puede ser o que puede visualizarse como nuestro enemigo. Orar por el hermano que sigue batallando y luchando. Orar por nuestro esposo, por nuestra esposa. Orar por nuestros hijos. Orar por nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerda, ser como el agricultor. Tú echa la semilla, haz lo que tienes que hacer, ve y dale sus vueltas, ve y riégala si no llueve, pero espera en el Señor, porque Él hará la obra completa en ti y en los que están fuera de ti.